nosotros la doctora Carmen Alicia Paso, neuropediatra, con más de 20 años de experiencia en el área. Bienvenida, doctora. Gracias, Yerubi. Gracias por la invitación. Para mí es un placer siempre acompañar y estar presente en espacios de educación abierta en el área de la salud. Claro que sí, doctora, y que tenemos mucho que aprender porque sabemos de los piecitos de los niños, de que metió un pie, de varias cosas de la movilidad. Pero, ¿qué es el desarrollo psicomotor? El desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva de habilidades cada vez más complejas en el área del lenguaje, en el área social adaptativa y en el área motora. Ese desarrollo comienza desde que el bebé está inútero, en el útero materno. El sistema nervioso central es uno de los primeros órganos que se forma en el vientre materno y es el último que termina por formarse o especializarse. De hecho, hasta adulto estamos todavía generando nuevas conexiones y sinapsis y nuevos aprendizajes. Y en el útero materno, los primeros sistemas que comienzan por desarrollarse para ese proceso de desarrollo psicomotor serían los sistemas sensoriales. Por eso es que desde el útero se establece esto de que, le pongas musiquita al bebé, le estimules con la lucecita, porque estos sistemas sensoriales, visuales y auditivos son los primeros que comienzan a mielinizarse, a madurar, y posteriormente los aspectos de orden motor, ¿sí? El movimiento ya en útero comienza a partir del 4.º mes, el movimiento fetal, que se va después especializando cada vez más a partir del nacimiento. Y por último, tenemos el desarrollo de las áreas que tienen que ver con el sistema adaptativo, social y el desarrollo del lenguaje. O sea, abarca todo eso. Todos los aspectos. Si hay algún problema desde ahí, desde el útero, ¿se puede resolver? Depende del problema. Por eso, de hecho yo últimamente he hecho como una campaña bien intensiva para que las madres estén conscientes, ¿verdad? Y tengan una maternidad consciente. Y desde antes de la gestación se preparen para un adecuado desarrollo del sistema nervioso central del bebé que se va a gestar, ¿sí? Y todo empieza por la prevención para la formación del tubo neural con el suministro o el consumo adecuado de ácido fólico, que es fundamental. Es una medida muy sencilla, muy simple y que es fundamental para un desarrollo adecuado del sistema nervioso central. Y también evitar exposiciones a agentes que puedan ser tóxicos para el sistema nervioso central, como el consumo de ciertos medicamentos. Ya en ese momento ya estará en comunicación constante con el médico que se lo ha indicado para saber si es nocivo o no para el bebé que se está gestando y para la afectación del sistema nervioso central o de otros órganos. E igualmente la exposición a tóxicos ambientales o enfermedades que pueda la madre adquirir en el embarazo, que pueden afectar la formación del sistema nervioso central. O sea, es muy importante que durante el embarazo se tengan los cuidados adecuados, se esté siempre en comunicación con el obstetra y con el médico de cabecera para evitar exposición a sustancias, evitar el consumo de fármaco o evitar infecciones que puedan perjudicar el desarrollo del sistema nervioso central y por ende el futuro desarrollo psicomotor del niño. Doctor, usted habla de sustancias, pero la alimentación también juega un rol fundamental, digamos, frituras, refrescos. Sí, la alimentación juega un rol fundamental en el desarrollo. O sea, básicamente cuando se está formando todas esas estructuras básicas necesitamos de oligoelementos, proteína, una buena base proteica, y eso la madre se suplementa de eso o lo recibe para el adecuado desarrollo de las diferentes estructuras a través de la dieta. Entonces el consumo de ácido fólico, como lo dije antes, de zinc, de vitamina D, de todos el resto de los oligoelementos, así como una dieta con una buena base proteica, es fundamental para el desarrollo de estructuras que son adecuadas.
Bien. Igualmente evitar, por ejemplo, el consumo de alcohol, la exposición al cigarrillo, esas son. Bien, ahora el niño, bueno, nace el bebé. ¿Cuáles son, digamos, las causas congénitas? O bueno, el niño desde la barriga está bien, pero vemos cuando se está creciendo, el niño puede tener alguna deformidad. ¿La puede tener desde que nace o puede estar en el tiempo? Hay causas congénitas y hay causas adquiridas de deformidades o de malformaciones. Si nos estamos refiriendo específicamente al sistema nervioso central y a las consecuencias del mismo en el área motora, que entiendo es fundamental en el tema de hoy, ¿no? En el desarrollo motor y de los piecitos, etcétera. Sí, existen causas congénitas. Congénita es que el niño nace con el problema, y las causas congénitas pueden ser genéticas, ¿sí? O cromosómicas, pero también pueden ser infecciosas, también pueden ser, como dije antes, por la exposición a sustancias. Por ejemplo, la exposición, antes las mujeres en algún momento histórico se expusieron a un agente que era inmunomodulador, que era la talidomida, y los bebés nacían, no se sabía que producía embriopatía, y nacían con deformidades en los miembros inferiores, con deformidades en los piecitos, incluso con agenesia o falta de los piecitos, de las manitos, de compromiso de los miembros superiores e inferiores. Igualmente, si hablamos de los medicamentos, el ácido fólico, pero puedo contraer infecciones durante el embarazo, como estas ubicadas dentro del grupo TORCH, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, sífilis congénita, y los niños también poder tener deformidades en sistema nervioso central, malformaciones, perdón, en sistema nervioso central, y por ende en otros órganos, incluyendo las extremidades. Ok, vamos a empezar entonces por ahí, por las congénitas. ¿Se puede solucionar? Evitando la exposición a la gente. Se puede solucionar preventivamente, ¿sí? Y ya cuando ya se sabe que ya tiene una deformidad. O sea, un punto muy importante es que ya durante el primer mes de vida se está formando sistema nervioso central. En el segundo mes de vida ya está formado, de gestación, ya está formado la estructura base. Y muchas veces las mamás o las mujeres, futuras mamás, nos hemos expuesto a sustancias que pueden ser deleterias antes de enterarnos de que estamos embarazados. Entonces, sí podemos evitarlo, y evitarlo es haciendo una buena planificación y una buena prevención de todos estos elementos que pueden convertirse en probables agentes dañinos y por consecuencia futuros daños. Hay otras razones que son deformidades, y las deformidades ya es que el continente o donde está ubicado el bebé, en este caso sería el útero, si tiene alguna deformidad, es muy pequeño, o la pelvis de la mamá es muy pequeña, entonces eso también puede conllevar a deformidades. O sea, el bebé se ha formado bien, pero pueden haber deformidades secundarias a ese ambiente que es muy pequeño para el bebé que está creciendo. Las consecuencias serían menos importantes que aquellas congénitas por razones genéticas, o por exposición a fármacos, o por exposición a agentes infecciosos, y puede tener corrección, que ya lo verás en el transcurso de las siguientes entrevistas. Sí. Aquí estoy con otro doctor, Juan Alberto Vieira, médico traumatólogo y cirujano ortopédico, especialista en neuroortopedia, coordinador de la clínica de neuroortopedia del Hospital Ortopédico Infantil, adjunto al Laboratorio de Análisis de Movimiento y Marcha Humana. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, es un honor tenerlo aquí, doctor, porque nos han recomendado, ese es el mejor doctor. Dios, qué compromiso. En este tema específicamente. Doctor, veníamos hablando con la doctora
neuropediatra del sistema nervioso central y de todas las implicaciones, alteraciones óseas que pueden tener el niño. Usted identifica o trata los casos, pero haciendo la previa evaluación de dónde puede venir el problema. ¿Cómo se abordan estas deformaciones ya cuando tenemos un diagnóstico que ya sé por dónde vienen las cosas? Sí, bueno, lo importante aquí es identificar la causa de la deformidad que tiene el niño en el pie. Por eso es, lo que dijo la doctora es básico. Tenemos que determinar primero de dónde viene esa deformidad, hacer una buena historia clínica, tratar de buscar la causa exacta para poder dar un tratamiento correcto, porque muchas veces podemos hacer una iatrogenia o un mal tratamiento por no saber cuál es el origen de esa deformidad. Y como son muchos, hoy vamos a tocar la parte más, lo que es las secuelas de la parte neurológica, que son muchas patologías y todas se comportan diferente en el momento del desarrollo de la marcha del niño. Okay. ¿Cuáles serían las más frecuentes? Las causas más frecuentes o las etiologías más frecuentes, pues, entre las que nosotros vemos está la parálisis cerebral, que el mayor número de pacientes que atendemos son de parálisis cerebral. Nosotros le llamamos disfunción motora para no causar impacto tanto en los padres. Tenemos el mielomeningocele, que es otra causa importante, tenemos las miopatías, tenemos las neuropatías, tenemos la artrogriposis y tenemos las atrofias espinales. O sea, en sí tenemos una variedad muy grande y los problemas sindromáticos que también causan alteraciones en la parte ósea o en la parte muscular del niño. ¿Cómo se puede observar, digamos, en estructura del niño estas neuropatías y todos estos, nombres técnicos que nos ha dicho? Sí, bueno, lo importante es una atención adecuada a tiempo. Y en esa atención hablamos de que debe haber un tratamiento multidisciplinario o una evaluación multidisciplinaria. Y entre esas evaluaciones está la del neuropediatra, está la del ortopedista, está la del mismo pediatra, está la del fisiatra. O sea, mientras tengamos una buena evaluación en conjunto, vamos a poder descartar o llegar a un diagnóstico correcto. Entonces, desde que nosotros vemos al paciente, tenemos que saber y estar claro qué es lo que vamos a buscar o cuáles son las condiciones que vamos a buscar en el examen físico para que nos dé guías o luces de lo que nosotros necesitamos evaluar y entonces poder hacer una referencia o una evaluación en conjunto y tener el diagnóstico correcto y exacto para poder tener un tratamiento ideal o para saber cómo progresa esa deformidad. Porque en cada una de las patologías la deformidad progresa diferente y el tratamiento va a ser diferente. Hay una variedad de tratamientos que podemos emplear desde que el niño nace. Por lo menos el pie equinovaro es una patología que es desde el nacimiento y hay otras patologías neurológicas que aparecen con el desarrollo psicomotor del niño. El quino que acaba de mencionar es el talón de Aquiles corto. El pie equinovaro, entre una de sus componentes tiene el Aquiles corto, pero tiene otros componentes como es el varo y el aducto y la torsión tibial. O sea, tiene varios componentes, varias deformidades en el mismo pie. Ok, ¿y cómo se tratan? Bueno, va a depender. Fue interesante lo que dijo la doctora pasos antes de una de las preguntas que te hicieron. El pie equino, ¿cuál es la causa? La causa del pie equino puede ser múltiple, puede ser hasta posicional dentro del útero. Entonces, debemos descartar la causa exacta para poder saber cuál es el tratamiento exacto. Si no hacemos un tratamiento asertivo con ese paciente, podemos tener complicaciones posteriores para los pacientes. Entonces, es importante pues llegar a un diagnóstico exacto. ¿Y en cuánto tiempo se puede llegar al diagnóstico o eso tiene que ser desde que el niño está chiquitico? No, lo ideal es desde que el niño está pequeño. O sea, desde que el niño está pequeño hay indicios de qué puede estar pasando. Claro, si tenemos una evaluación de un niño, el pediatra lo evalúa y no consigue ninguna alteración y el desarrollo psicomotor es adecuado para su edad, pues no deben de haber indicios. Pero si hay alguna alteración, siempre va a haber algo que nos prenda esa... Sí, porque hay casos que las personas van tarde también al médico. La mayoría.
la mayoría van tarde o van a consultas que no son las especializadas y entonces retarda esa evaluación por el personal que de verdad está capacitado para eso. No, y que se ha visto mucho que ven al niño que tiene algún movimiento incorrecto y le colocan los zapatos ortopédicos. Bueno, los zapatos ortopédicos, te decía hace rato, están proscritos del tratamiento de las deformidades de los pies. Hace más de 15, 20 años no utilizamos zapatos ortopédicos para correcciones de lo que es un desarrollo de la marcha normal del niño, porque hay ciertas alteraciones, además, saliéndonos de la parte neurológica, ciertas alteraciones que ocurren que los padres a veces piensan que son patológicas y realmente son normales en el desarrollo del niño sano. Y entonces esas patologías hay que conocerlas para no darles un tratamiento inadecuado. Muchas veces son posturales, otras veces son normales y entonces solamente con tú ponerlos a hacer un tipo de ejercicio o un deporte, pues vas a corregirlo. Bien. Ahora, doctor, nos trajo aquí un modelo a escala. Muy a escala, sí. Bueno, me encanta, muy bien. Sí, bueno, aquí puedes ver que, o sea, las deformidades del pie no solamente dependen del pie. A veces tenemos deformidades a nivel de la pelvis, de la cadera, de la rodilla, que influyen en el pie. Entonces yo puedo tener una alteración a nivel rotacional de la cadera y yo voy a caminar con el pie hacia adentro. Y eso no quiere decir que yo tenga una deformidad en el pie, la deformidad es en la cadera. Entonces, por eso la evaluación es muy importante. Tener estudios paraclínicos que sean correctos, ¿verdad? Porque tenemos rayos X, tenemos tomografía, resonancia, tenemos baropodometría y tenemos también un estudio que contamos con él en el hospital, el único que tenemos aquí en el país, que es de alta tecnología, que es el Laboratorio de Análisis de Marcha y Movimiento Humano, que ahí podemos nosotros evaluar cualquier tipo de complicación o alteración que tenga tanto un niño como un adulto durante su desplazamiento, durante su marcha. Porque la marcha es un sistema muy preciso y ahorrador de energía con el que cuenta el ser humano. O sea, nosotros caminamos y no nos damos cuenta cuando estamos caminando, nosotros nos desplazamos. Pero ahí interviene un sistema muy complejo de palancas óseas que son los huesos y lo que son ya los motores que son los músculos. Cualquier alteración a nivel de las palancas o de los músculos vamos a tener una repercusión durante la marcha. Bien, aquí teníamos una imagen que detallaba, digamos, la alteración, el movimiento de los pies por edad. Vamos a colocarla para que el doctor la explique. Aquí está. Sí, ve, esto es lo que estábamos comentando hace rato. Esto es parte del desarrollo normal de los niños. A veces en la consulta, que es una consulta más o menos importante, viene, ¿no?, que mi hijo tiene las piernas arqueadas, que tiene las piernas hacia afuera, que mete los pies, que lo saca. Eso es parte del crecimiento y desarrollo normal de la marcha. O sea, el niño desde que nace tiene un desarrollo psicomotor que debe ser normal. No debe alterarse en ninguna de esas etapas para que pueda después seguir la parte ya cuando hace bipedestación, que empiezan a pararse. Ahí comienza realmente, cuando hacen descargas de peso, empiezan todo este tipo de alteraciones. Comienzan este tipo de alteraciones aquí que nos pueden llamar la atención o preocuparnos, pero realmente son parte de esa alineación que necesita al final del crecimiento el niño, que más o menos es entre los 5 y 6 años que ya el niño tiene su marcha establecida para la adultez. Bien, pues influye cuando el niño comienza a gatear, ¿puede alterarse? Sí, por lo menos esa etapa de lo que es el niño del gateo a la bipedestación o al pararse es muy importante porque eso nos hace unos cambios articulares. O sea, hay más resistencia en lo que es los ligamentos y las cápsulas articulares y eso hace que tengamos menos alteraciones tanto articulares como musculares y óseas durante ya la marcha del niño. Entonces es importante cumplir con todas las etapas. Hay un porcentaje muy pequeño de niños que no gatean o gatean diferente, pero eso no causa problemas durante el desarrollo de esas articulaciones.
Hay niños que gatean, bueno, que uno los ve y Sí. se ve que lo están haciendo de manera distinta, pero eso no quiere decir pero que está mal. eso no importa. Aquí lo importante es no romper ese ciclo, y muchas veces la gente lo rompe con las llamadas andaderas. Las andaderas no se deben de usar en los niños, Ay. porque las andaderas rompen ese patrón, ¿verdad? Porque cuando el niño empieza a gatear, lo más frecuente es que el padre, por comodidad o porque no, para que no se nos vaya a caer en las escaleras, lo montas en una andadera. Eso no debe ser, porque las andaderas te rompen esa continuidad del desarrollo psicomotor y causa problemas, puede causar problemas tanto en las rodillas como en las caderas. Entonces, muchas de estas deformidades a veces ocurren por eso, por el uso de las andaderas. Vamos a hablar cuando una deformidad es fisiológica o es patológica. Bueno, eso es muy importante. Eso es muy importante porque necesitamos saber o tener los conocimientos para determinar cuáles son los valores dentro del desarrollo normal de la marcha y saber cuándo ya se convierten en alteraciones o en patológicos para buscar las causas. Porque cuando nos manejamos dentro de los valores normales, podemos tener periodos de expectativa o de observación. Yo por lo menos cuando veíamos en el segmento anterior esas formas en X o las piernas arqueadas, si yo lo evalúo y yo veo que está dentro de los valores normales, yo lo puedo seguir observando cada 6, cada 4 meses. Si no altera eso, entonces nos quedamos tranquilos. Si vemos que hay un cambio, porque eso normalmente debería de ir mejorando, o sea, durante el tiempo eso va mejorando. Por lo menos cuando tenemos las piernitas que están arqueadas, esas van mejorando conforme pasan los meses. Si vemos que eso aumenta o que vemos que ya hay una alteración que no cuadra con la parte fisiológica, tenemos que usar ya métodos diagnósticos como mediciones radiológicas, como tipos de radiografías especiales para poder medir y ver si hay alguna alteración, ¿verdad?, en los ejes o en las cargas de los miembros inferiores, para entonces ya tener, si pasa a ser patológico, tenemos que definir cuál es la patología exacta y entonces saber cómo la vamos a corregir. Porque ya las correcciones ya no podemos esperar que sean fisiológicas y que se hagan por sí solas, sino que debemos ya nosotros meter la mano, como se dice. Aquí tiene un caso, doctor. ¿Cómo fue el abordaje de este caso? Bueno, no sé si este es un bebé. Vamos a ver el otro, sí. Vamos a ver el otro. Ajá. Por lo menos cuando ya definimos que el paciente pasa de una parte fisiológica a una parte patológica, debemos hacer mediciones específicas para determinar dónde están los ángulos alterados para saber qué tipo de cirugía o qué tipo de corrección debemos hacer. Ya este es una radiografía que nosotros aplicamos mucho cuando pasamos de o pasamos de una parte fisiológica a patológica, o cuando ya el niño pasa de una edad que ya no podemos esperar que sea fisiológica. Ya a partir de los 6 años, ya si la deformidad continúa, tenemos que atacarla, investigarla, y esto es una de las maneras, con unas radiografías especiales, como son las panorámicas. ¿Y a qué edad se puede operar a esa edad el niño? Sí, bueno, dependiendo de la patología, podemos también tener edades que son correctas para el tipo de tratamiento o para la cirugía que vamos a hacer, porque tenemos que contar que el niño es moldeable todavía, y si operamos antes de tiempo, el niño va a seguir creciendo y hay patologías que pueden repetirse. ¿Me entiendes? Porque si hay, por lo menos, cuando hablábamos de la parte de la parálisis cerebral, como hay una alteración muscular, la alteración muscular va a perdurar durante todo su crecimiento y toda su vida. Y entonces, si nosotros hacemos cirugía antes de tiempo, vamos a tener un niño que va a seguir creciendo, esos músculos van a seguir alterados y vamos a tener las mismas deformidades 2 o 3 años después. Entonces, la idea es no operar muchas veces, sino operar una sola vez. Claro. Y hacer el mejor trabajo posible y la mejor corrección posible. Y luego de este caso, que no se puede operar, ¿qué se hace mientras no se opera, pero existe? Bueno, hay maneras, o sea, tenemos la fisiatría, es importante para nosotros, la fisiatría es fundamental
en el tratamiento y en el control de todos los pacientes, tanto que operamos como que no operamos. Y al llegar ya al momento correcto de la cirugía, pues se tiene que tomar la decisión correcta, pues. ¿Qué edad podría ser? ¿15 años? No, es que va a depender mucho de la patología y de la deformidad. Si es este caso, hay deformidades que no podemos esperar a la edad ideal. O sea, si la deformidad es muy severa, tendríamos que tomar la decisión quirúrgica antes de la edad que consideramos que debe ser la más acertada. Bien, la semana pasada alguien preguntó por el pie plano. ¿El pie plano se puede tratar, se puede mejorar, se puede quitar? Sí, el pie plano, como veníamos hablando, hay que saber qué tipo de pie plano es y qué categoría, o sea, qué grado de pie plano tiene. Porque hay muchos tipos de pie plano también. Si hablamos de lo que veníamos hablando de la neuroortopedia, a eso se llama un pie plano paralítico. Hay pie plano idiopático, que es aquel pie plano que muchas veces tiene algo de herencia, pues muchos familiares tienen herencia de pie plano, pero tenemos que concientizar que el pie plano es causado por nosotros tener zapatos, por caminar en pisos planos. Si hacemos un estudio, por lo menos en la comunidad indígena, que no usan calzado, ellos tienen menos tendencia a tener pie plano. Entonces se ha llegado a la conclusión que el pie plano, o el arco del pie, se forma por un fortalecimiento de todos los músculos que sacan el arco. Entonces, cuando tú tienes alteraciones para ese caminar, esa marcha o ese apoyo, pues puedes tener pie plano. Ahora, el pie plano va a tener varios grados y el pie plano sí es corregible, o sea, cuando estamos en etapas iniciales con fortalecimiento muscular, a lo mejor con algún tipo de ortesis como unas plantillas, pero si no hacemos ejercicio y fortalecimiento de los músculos que producen el arco, el pie plano nunca va a corregir. Cuando eso progresa y tenemos un pie plano más severo, pues la única resolución es quirúrgica. Bien. ¿Cuáles son las consecuencias de una deformidad, volviendo a la cadera? ¿Cómo eso puede afectar, digamos, al pie, a la rodilla, a la columna? Sí, realmente. Cualquier deformidad que ocurra a nivel de alguna de las palancas óseas de los miembros inferiores o muchas alteraciones también del tronco, de la columna, pueden afectar el miembro inferior, pero sí muchas, por lo menos si tenemos un acortamiento de alguno de los segmentos, vamos a tener una alteración durante la marcha y vamos a tener alteraciones en otros segmentos, ¿verdad? Yo tengo un fémur corto y yo puedo tener alteraciones en el pie, entonces, y puedo tener alteraciones a nivel de la columna. Entonces, por eso hay que identificar bien dónde está la lesión para ver cuál es la mejor manera de atacarla y cuál es la mejor manera de tratarla. Bien, aquí tengo una pregunta, doctor. Método Ponseti, no sé si se pronuncia así. Sí, ¿Cómo exactamente. funciona? Fíjate, en el hospital, gracias al esfuerzo que se ha hecho durante 78 años, pues un hospital que fue primeramente pionero en el tratamiento del polio, que déjame decirte que actualmente hay casos de polio nuevamente a nivel mundial, entonces está resurgiendo eso. Pero gracias a que el polio fue erradicado, nos dedicamos a la otra parte ortopédica de todas las demás enfermedades. Y una de esas que ha ido incrementándose también es el pie equinovaro. El pie equinovaro idiopático es una deformidad que ha venido creciendo y que antes la primera solución era ponerle unos yesitos y cirugía. Las cirugías eran muy invasivas y realmente causaban problemas secuelares posteriormente. Entonces, actualmente, gracias al maestro Ponseti, que eso tiene muchos años, pero actualmente se ha hecho más énfasis en ese tratamiento. Es un tratamiento con yesos correctores que viene por etapas y va corrigiendo ese pie equinovaro congénito idiopático, porque hay que estar claro que es idiopático, no lo podemos confundir con los paralíticos, como los pies que producen los mielos meningoceles, que producen la parálisis cerebral. El tratamiento es diferente. Okay. Entonces, con ese método Ponseti podemos lograr la corrección total de la deformidad sin necesidad de cirugías mayores. Y actualmente estamos fundando lo que es la clínica del pie de Ponseti, del tratamiento
con ese método allá en el hospital. Y solamente es el equinovaro idiopático, no el pie hay equinovaro idiopático, exacto. no hay otra, No. por ejemplo, pie plano, que aquí están preguntando. No, el método Ponseti no se coloca para el pie plano. Okay. No. Lo podemos colocar en los pacientes con pie equinovaro paralítico, como el de la parálisis cerebral, pero porque eso nos hace un efecto ablandador. Va relajando la parte muscular y entonces ahí sí pudiéramos después tener una cirugía más sencilla para esos piecitos. Pero en el equinovaro idiopático lo ideal es no llegar a una cirugía. Bien, aquí le pregunta, mi hijo tiene 15 años y tiene una pisada en el pie derecho que rompe la planta de los zapatos. Sí, bueno, ahí tendríamos que ver cuál es la causa, porque muchas veces hasta el calzado es la causa. Entonces, si no tenemos, habría que hacer una buena evaluación, ¿verdad? Por eso tenemos muchos métodos de evaluación, incluyendo como lo que vamos a hablar más adelante, que es el laboratorio de marcha, que nosotros nos basamos mucho en lo que es el laboratorio de... Primero, una buena historia clínica. Segundo, un examen físico exhaustivo. Radiografías, un examen de laboratorio de marcha y una baropodometría que nos ve cómo está la pisada y cómo es el apoyo de esos pies. Y con eso podemos tener una conclusión y saber qué es lo que está causando ese problema en ese pie. Hemos hablado, bueno, de los niños, doctor, pero una persona adulta puede ir. Totalmente, fíjate, por lo menos en el Hospital Ortopédico Infantil una de las cosas que se ha creído toda la vida es que para niños nada más no, ahí tratamos adultos también. Entonces, tanto niños como adultos pueden sufrir de alteraciones del pie, de cualquier parte del miembro inferior y todas las podemos atender de igual manera allá en el centro. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por orientarnos, por venir a este programa. ¿Hay alguna otra cosa que quiera hablar que yo no le he preguntado? No, básicamente que traten de acudir a personal especializado cuando tengan alguna inquietud o tengan alguna preocupación por alguna deficiencia o deformidad, que a veces no es deformidad, pero puede ser dolor, tan sencillo como un dolor. Deben acudir a un especialista capacitado en esos problemas. Bueno, aquí estoy ya con Naifer Rivas Marval, médico cirujano especialista en medicina física y rehabilitación. Y ella nos va a hablar del laboratorio de la marcha. Bienvenida, Naifer. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y este espacio para dar a conocer esta herramienta tan importante como es el laboratorio de marcha. El laboratorio de marcha, bueno, como bien lo había mencionado el doctor en el corte anterior, es el único que tenemos en Venezuela. Es un sistema especializado para el estudio objetivo de la marcha, no solamente como lo hacen en muchos lugares con solamente grabar con el teléfono, pues acá va mucho más profundo, se puede hacer una evaluación más completa. Consiste en la colocación de marcadores sobre la piel del paciente en puntos muy específicos, donde a través de cámaras infrarrojas hacemos la reconstrucción tridimensional del paciente y pues allí evaluamos cuáles son las deformidades o las alteraciones que tiene y el impacto que tiene al momento de la marcha. Ajá, aquí estamos viendo las imágenes. Ese es Ese es nuestro laboratorio en el Hospital Ortopédico Infantil. Está siempre a la orden, con las puertas abiertas para atender a todas las personas que tengan alteraciones de la marcha y hacer la evaluación más completa. ¿A partir de qué edad un niño puede ingresar a este laboratorio de la marcha? La edad es relativa porque tenemos dos modalidades de estudio. Tenemos el estudio bidimensional, donde hacemos solamente un video, y tenemos el estudio especializado o computarizado, en el que se colocan los marcadores, que lo hacemos a partir de los 4 años de edad o que el paciente tenga una estatura mínima de 1 metro. Porque las cámaras pues necesitamos ajustarlas de acuerdo a la estatura del paciente. Entonces, pero desde que el paciente tenga una adquisición de marcha, nosotros la podemos estudiar sin ningún problema. Depende simplemente de la modalidad y lo que el médico tratante o el referente quiera buscar en este paciente, bien sea para un tratamiento quirúrgico, un tratamiento conservador, evaluar una ortesis que se le esté colocando, una ferulita, alguna plantilla, poder evaluar cómo mejora
la marcha en este paciente, pues con cualquier aditamento que le estemos indicando. Ok, ya por ejemplo un papá, una mamá pasó por el neuropediatra, pasó por el el especialista en ortopedia y ya está contigo. Mira, hay que hacer vamos a suponer que no es ninguna condición del sistema nervioso central, sino ya es una condición mecánica, ósea. ¿Cómo es el abordaje? Se le hace el examen físico, es súper exhaustivo para poder evaluar si las alteraciones están desde el punto de vista óseo, que es lo que llamamos deformidades estáticas, o es una alteración dinámica, que tenga alteraciones en los músculos, como bien lo había mencionado la doctora, el tono muscular es importante porque tiene repercusiones al momento de realizar la marcha. Después de que entra se le hace el examen físico, se colocan estos marcadores al paciente y allí evaluamos la marcha. Luego el sistema nos da una serie de gráficas que nosotros analizamos, porque no solamente es ver el movimiento, sino saber cómo está respondiendo nuestro cuerpo, que es lo que conocemos como la cinética. Allí, pues sí, ya se empieza a poner un poquito más denso este comentario y allí vemos cómo están funcionando nuestros músculos y a través de la electromiografía dinámica, que es otros marcadores que le colocamos sobre músculos muy particulares, saber si la alteración está siendo compensada por ciertos músculos que no debería utilizar. Es estos pacienticos que muchas veces lo vemos caminando y ellos se cansan demasiado. Pacientes que dicen, no, hago deporte o la actividad física del colegio y me canso, o simplemente caminar, porque compensan de otra manera. Entonces, ese es el abordaje de los pacientes. Luego realizamos un informe donde le hacemos al médico las sugerencias pertinentes, hacemos los diagnósticos. Muchas veces pueden ser alteraciones que no son percibidas con el ojo o en la consulta, sino que deben ser mejor estudiadas. Detalles tan pequeños como quizá la colocación del pie puede llevar a deformidades de los huesitos y allí tomamos el tratamiento. Muchas veces pueden pensar, como bien lo mencionaba el doctor, que a veces alteraciones a nivel de la cadera llevan a que metan los piecitos los pacientes. Entonces allí evitamos que se haga un tratamiento inadecuado porque lo estudiamos desde las causas y no simplemente las consecuencias. ¿Cuál pudiese ser el pronóstico de una persona que, bueno, está metiendo el pie, que es una de las preguntas más comunes, más frecuentes, en la recuperación? Tiene que ir al fisioterapeuta, porque lo mencioné al principio. La diferencia entre el fisiatra y el fisioterapeuta. Sí, esa pregunta está muy interesante porque hay mucha confusión. El médico fisiatra primero es médico y luego hace el posgrado en medicina física y rehabilitación, y por eso la evaluación es más completa. El fisioterapeuta es un licenciado o un técnico que ejecuta los ejercicios o lleva el plan, pero es como decir el médico y la enfermera. Quizá el médico le dice, necesito que realices este procedimiento viéndolo desde mi enfoque global, y el fisioterapeuta en este caso es quien realiza los ejercicios. Por supuesto, ellos tienen un arsenal inmenso de herramientas que podrían utilizar para lograr el objetivo que como médico fisiatra yo quiero lograr. Entonces es allí la diferencia entre el médico y el fisioterapeuta. ¿En ese laboratorio de la marcha están los dos? Sí. Estoy yo como médico fisiatra, está la fisioterapeuta que hace el examen físico del paciente, también está integrado por un ingeniero biomédico, entonces pues están los neuroortopedistas o los ortopedistas. ¿Y qué hace el ingeniero biomédico? Es el que lleva todo, el aparataje, el computarizar todos estos datos. Entonces, por supuesto, cada quien desde su enfoque, desde su punto de vista, quizá yo como médico, la fisioterapeuta desde el punto de vista de la rehabilitación o de llevarlo a la práctica, los ortopedistas desde el enfoque quirúrgico. Entonces pues allí hacemos un equipo multidisciplinario hermosísimo para hacer el abordaje del paciente. Ahora, mi pregunta anterior que tenía que ver con meter el piecito. Médico fisiatra evaluó, ya le indicó movimientos al fisioterapeuta. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se podría corregir?
Es relativo. Es relativo. Porque, como le decía, hay alteraciones que pueden ser estáticas y hay alteraciones que pueden ser dinámicas. Las estáticas van desde el punto de vista óseo, quizá no las vamos a corregir al 100, pero podemos modificar la postura, podemos lograr ciertas compensaciones, mientras que las dinámicas, quizá decir, necesito que fortalezcas este músculo en específico que debe compensar. Tengo, como decir, protagonistas y antagonistas, o tengo amigos y enemigos. Entonces, si el paciente está metiendo el piecito, yo debo fortalecer al enemigo de este movimiento para lograr la corrección del piecito. Entonces, allí es donde hacemos el enfoque, o muchas veces podemos decir, no se corrige solamente con un ejercicio o con una terapia, ya el paciente amerita rehabilitación una intervención quirúrgica. Todo paciente, aquí sí quiero hacer esta acotación, todo paciente antes de una intervención quirúrgica debe ser evaluado por el fisiatra, porque después de que vaya la intervención quirúrgica, los músculos pueden perder cierta fuerza y rehabilitar después es más difícil para recuperar. Entonces, todo paciente debe ser visto previamente, debe hacer un tratamiento de rehabilitación previo a la cirugía para que luego el éxito sea mucho mejor. Vamos a ver los requisitos de la marcha. Aquí tengo una imagen, ya nos va a explicar la doctora con detalle. Sí, bueno, siempre cuando tenemos que evaluar marcha, tenemos que saber que estos son los 5 pasos indispensables para que digamos que la marcha está normal o que la marcha está sana. Tenemos que tener una estabilidad durante el apoyo, por ejemplo, esos piecitos, esos pacientes que caminan en punta, o que nosotros le decimos una marcha en equino, pues sabemos que ya ahí falló el primer requisito y eso nos va a afectar o nos va a alterar en otras estructuras. Lograr el paso libre del pie durante el balanceo, sabemos que cuando caminamos un piecito está en contacto con el suelo y el otro piecito se está despegando para luego dar su paso con el suelo. En este balanceo, en este momento que nuestro piecito está en el aire, debe estar libre. Es esos pacientes que quizá vemos en equino, o muchos tenemos algún familiar que haya tenido un ACV o una lesión de un lado del cuerpo y arrastran la punta del pie o buscan compensar con el cuerpo, pues allí está faltando o está fallando este requisito y por ende la marcha ya está alterada. La preparación del pie para el contacto inicial, todos cuando caminamos debemos contactar primero es el talón. No debemos caer ni en planta ni tocar el suelo con la punta del pie. Siempre con el talón para lograr este movimiento armónico que los conocemos también como las mecedoras. Contacto con el talón, luego con la planta del pie y despego con la puntita de los dedos del pie. Es el deber ser de una marcha normal. Si hay alguna alteración, bien sea un pie equino o los piecitos cuando no tienen suficiente fuerza para lograr el movimiento de la dorsiflexión o de subir el pie, pues allí está alterado este requisito. También esta longitud adecuada del paso, pacientes, por ejemplo, si caminara un adulto y un niño, el adulto tiene el paso más largo, el niño tiene el pasito más corto y tiene que dar mayor número de pasitos para compensar al adulto. Esto, al final, cualquiera de estas alteraciones se va al punto número 5, que es la conservación de la energía. Si al momento de caminar nos cansamos, estamos utilizando estructuras del cuerpo que no debemos utilizar, pues falla la conservación de la energía y en ese momento la marcha es completamente patológica. Pacientes que quizá cuando caminan 10 metros, 20 metros, dicen estoy cansado, necesito sentarme. Y eso es grave porque nuestro principal mecanismo de movimiento o de locomoción es la marcha. Claro, aquí también teníamos unas imágenes de niños y cómo se le hace la terapia, ¿no? ¿Se llamaría terapia o estudio? No, aquí sería el estudio. Nosotros luego de hacer el estudio tomamos las decisiones para llevar la rehabilitación. Aquí es en el laboratorio de la marcha, le estamos colocando los marcadores al paciente, como lo había mencionado, son esas esferitas, esas bolitas que se le colocan al paciente sobre la piel, no es doloroso, es totalmente indoloro, y allí estamos haciendo la alineación para luego hacer la marcha y reconstruir y evaluarla a detalle. Y había otro más chiquitico,
Otro paciente sí. Y lo importante de este paciente... Le voy a hacer esta pregunta que me envía la audiencia. Al inicio de la marcha en los bebés, ¿qué tipo de calzado debe utilizar? Lo ideal es que no utilice calzado. El bebé. El bebé. Ajá, cuando no le pongan inicia zapatos. la marcha. Pero hay momentos en los que tiene que utilizar un calzado porque... Si es un bebé chiquitico y le ponen zapatos, ¿eso está bien? O sea, zapatos, bueno, para su vestimenta. El calzado Ah. tiene que ser lo más liviano posible, lo más flexible y lo más anatómico o ergonómico. No puede ser un zapato que nosotros coloquemos o le hagamos la presión por dentro y no tenga ningún tipo de acolchado. Tiene que ser un zapato que al momento de yo doblarlo, sea totalmente flexible, que no me impida el movimiento normal del pie para caminar. El peso es importantísimo porque hay zapatos que son muy pesados, incluso los calzados para adultos, mucho más para un niño que está empezando a caminar, modifica totalmente. No debe utilizarse ningún tipo de tacón en los niños pequeños, porque le está cambiando la biomecánica. Si tiene 5 o 6 años la niña y le ponen unos taconcitos, bueno, porque se ve coqueta, porque se ve linda. No es lo ideal, porque es lo están ideal. desarrollando o haciendo su patrón de marcha y pues estamos modificando. Al colocar un tacón, yo estoy favoreciendo a mantener el gemelo, vamos a decir así, o los músculos de la pantorrilla que me hacen esa flexión plantar, los estoy manteniendo siempre en contractura y pues no es lo ideal cuando se está desarrollando la marcha. Estas niñas que hacen ballet desde muy chiquitica también pudiesen tener una alteración. No necesariamente, porque todo tiene que ser enfocado y dirigido. Toda persona que haga alguna actividad, bien sea física, deporte, ballet, ejercicio, tiene que tener un seguimiento, en este caso con fisioterapia o tener su rehabilitador, que tiene que hacer los estiramientos pertinentes. Si el paciente no hace los estiramientos, yo voy a hacer una contractura fija y después hago un acortamiento de ese músculo. Lo he visto mucho en pacientes jóvenes, deportistas, donde los papás los tienen, por ejemplo, en fútbol, desde los lunes hasta los domingos, siempre en un juego y no hacen el estiramiento adecuado. Son pacientes que después tienen alteraciones de marcha por acortamiento muscular porque nunca lo estiraron. Entonces, la actividad física no está contraindicada, simplemente debe ser bien orientada, bien dirigida y recuperada al final. Aquí te hacen otra pregunta. Después de una lesión en el pie llamada Lisfranc, ¿es necesaria una rehabilitación? Sí, totalmente. Y la evaluación... ¿Qué es Lisfranc? Estos son lesiones a nivel de los pies, de los huesitos. Puede ser, bien sea por una fractura, ahí también, no sé, creo que se refieren es al traumatismo de Lisfranc, porque también hay amputaciones que se le dice Lisfranc, por eso es relativo, pero siempre tiene que ser evaluado por el médico especialista. El médico traumatólogo, especialista en pie, si es un paciente pequeño, el médico ortopedista en este caso, y allí tomamos las decisiones adecuadas. No es algo tan deportivo, quizá a veces decir, no, haga rehabilitación y no tiene el seguimiento. Muchas veces puede pasar, y hago la salvedad acá, que traumatólogos envían directamente, o algún otro médico envía directamente al fisioterapeuta sin tener la evaluación previa. Y pues allí se toman después decisiones o se están rehabilitando un movimiento en específico y resulta que el paciente tenía una alteración del ligamento o bien sea una fractura que no fue bien evaluada al principio. Entonces creo que mientras más ojos, mejor diagnosticamos y mejor evaluamos. No es solamente saltamos este paso y va directo a fisioterapia. Todo es un seguimiento bastante importante. Tengo espolón, ¿puedo ir a ese laboratorio de la marcha? Sí, totalmente. En el laboratorio de marcha también tenemos la herramienta que es la baropodometría. Es el estudio de la huella plantar o de la forma en la que está pisando. Cuando se tiene espolón calcáneo es difícil hacer un contacto en el talón porque produce dolor. El paciente trata de compensar con otras partes del pie o cae directamente en punta. Y estoy lesionando porque el cuerpo es una máquina perfecta y al yo pisar de una manera diferente estoy alterando la columna, la cadera, la rodilla, entonces pues hay alteraciones y a través de la baropodometría vemos cómo está esa huellita plantar y tomamos las decisiones para el tratamiento.
Buenos días, tengo pie con arco y cuando uso calzados de tacón siento que me duele mucho la planta del pie y me ha firmado un pequeño juanete. Por mi tipo de trabajo tengo que usar calzados de tacón. Muchas veces estoy mucho tiempo de pie, siento que me causa y me molesta, me arde, siento que me quema la planta del pie. ¿Qué es recomendable? La evaluación con el especialista primero. Sí se puede hacer el estudio de baropodometría, ver qué tan profundo es la elevación del arco, porque al momento de colocar se puede hacer plantillas donde se hace un refuerzo o una indicación específica para que el pie descanse, no quede el arco siempre formado, sino que al colocar algunas barras el pie cae y eso hace que la distribución de la carga a nivel del pie sea más equitativa y no solamente en la punta de los deditos, que es donde ella está diciendo, en la cabeza del primer metatarsiano, está haciendo sobrecargas allí y eso es lo que le produce el dolor y la deformidad. Aquí te preguntan cómo se puede tratar la fascitis plantar. ¿Tiene que ver con esto mismo, no? Sí, una cosa lleva a la otra, Okay. porque la formación del arco, aquí tenemos la fascia plantar. Si yo tengo siempre esto en contractura, hago la inflamación de esta fascia y produce el dolor. Entonces sí se puede evaluar desde el punto de vista del laboratorio de Marcha, haciendo la baropodometría y allí enviamos el plan de rehabilitación más adecuado, igual en conjunto siempre con el fisiatra, para que todo sea de la mano y de la mejor manera.